Ya ¿Ya ha estamos empezado? online. Sí, ¿Ya estamos? sí. Sí. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Lo primero, disculpar por no poner la pantalla, pero es que estoy en una zona fuera de mi ámbito habitual y tengo mala cobertura. Y entonces, para no perder la imagen directamente, únicamente voy a poner el sonido, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero quería agradecer a Startup, la organización de este webinar. Gracias a ellos va a poder tener lugar la jornada de hoy. Nos han invitado a participar a Plus como ponentes. En este caso hablará Jorge Castro, que es el director técnico de tecnologías de la información de A Plus. Y por parte de Startup intervendrá Jorge Pérez. Jorge Pérez es consultor senior de la firma Startup. ¿De acuerdo? Una vez finalizado las diferentes intervenciones, habrá un periodo para realizar ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? No obstante, eh, a lo largo de la semana, por parte de Startup, os enviarán las diferentes ponencias que va a haber en el día de hoy, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, os voy a presentar. Va a intervenir ahora Jorge Castro. Como os he comentado, es el director técnico de tecnologías de la información de A Plus Certification. Pues Jorge, cuando quieras, puedes comentar. Pues, pues muchas gracias, compañero Bonet. Bueno, buenos días a todos. Tal como ha comentado mi compañero Bonet, yo soy Jorge Castro, el director de la Unidad de Negocio y Tecnología de la Información. En este webinar, la idea principal es abordar de dos distintas visiones. Una primera visión desde el punto de vista de certificación y regulaciones que hay en la Unión Europea de la inteligencia artificial. Y luego Jorge Pérez es quien profundizará tanto en la implantación de los controles, implantación de ciertos procedimientos y el cómo abordar estos trabajos, ¿no? Para tener una correcta implantación de la inteligencia artificial en vuestras organizaciones. Y como ha comentado mi compañero Bonet, vamos a dejar una parte final para ruegos y preguntas. No obstante, si hay algo que estemos tocando en el momento y queréis hacer alguna consulta puntual, podéis levantar la mano y nosotros estaremos encantados de responderla. ¿Vale? Pues, dame un segundo que empiezo con la presentación. Es cierto que ya llevamos un año de inteligencia artificial a nivel normativo. A Plus, no es por hacernos mención, pero A Plus fue la primera certificadora en certificar un SOC en inteligencia artificial, ya de eso casi prácticamente un año. Hasta ahora, pues si bien la parte de inteligencia artificial ha ido muy despacio a la hora de ir implantando en las distintas organizaciones, eh, quizás de final del 2024 a hoy ha habido un salto importante, ¿no? En la exigencia debido a las regulaciones tanto europeas como de cualquier otras normativas para lograr estas nuevas implantaciones de inteligencia artificial en cada una de las organizaciones y sobre todo la regularización de las mismas. Pero claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de muchas cosas, pero no sabemos todavía, o no todos sabemos, qué significa esto de la inteligencia artificial y en qué nos va a beneficiar. Sabemos que hay muchas aplicaciones. De hecho, una vez explicado esto, os voy a mostrar un breve vídeo, ¿no? que he realizado basado en inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que viene a abordar todo esto nuestras organizaciones? Primero que todo, por resumir y tener un ámbito de aplicabilidad, la inteligencia artificial es una simulación, que estamos simulando unas actuaciones, en este caso humanas, para la realización de ciertos trabajos, pero también en nuestras organizaciones habrá esas simulaciones de aplicaciones. Como ya hemos visto, de hecho, cuando nosotros certificamos el primer SOC, un SOC, para los que no estéis familiarizados, es donde yo soy como un sistema de alarmas tecnológicas, yo estoy monitorizando ciertas, digamos, ordenadores en distintos clientes y cuando detecto alarmas, pues yo
como humano las verifico. Si son consideradas críticas, yo actúo, bloqueo puertos, cierro páginas, lo que sea, y envío informes. ¿Qué es lo que viene a sustituir al humano? Pues herramientas de inteligencia artificial que detectan la misma alarma, hacen la gestión de bloqueo inmediata, mucho más rápido que un humano, y lanza información o informes de lo que ha podido suceder, y todo esto en un breve lapso de tiempo, mucho más rápido, evidentemente, que si lo hiciera un humano. ¿Qué es lo que está regulando las normativas? Pues justo es eso, esa actuación, si son correcta o no es correcta, si está tomando los datos de entrada y los datos de salida de manera eficiente, que no toma acciones que realmente no son lo que llamamos falsos positivos. Eso es lo que viene a regular. ¿Cómo determina la organización, en este caso, ese control? Luego, toda esa automatización avanzada, resolución de problemas y el aprendizaje continuo es parte de toda esa simulación. Eso es lo que es inteligencia artificial. Rápidamente, y por hacer uso, los que no los conozcáis, yo ayer, porque bueno, lo quería hacer al momento de la auditoría, no estamos patrocinando ninguna herramienta. Fijaros que yo tengo esta, pero no queremos patrocinar ninguna herramienta, sino que son herramientas gratuitas que sirven para los foros. Yo ayer le di a esta herramienta un prompt, que es donde nosotros queremos profundizar. Oye, quiero hacer un prompt, está un poco mal porque es lo que yo quiero que veáis. Habla de la ISO 44201 y es donde nosotros tenemos que ir recalculando, ¿no? Todo esto. Bueno, lo dejo con el prompt creado para este webinar. No sé si se escucha bien. No estáis viendo nada porque yo tampoco. Jorge, no sé si debería de oír algo. ¿Se está viendo o no? Viendo si, no sé si tiene sonido. Ah, sonido sí tiene, sí, sí. Es posible que no hayas compartido el sonido. Ah, perdonarme. Al darle a compartir pantalla, hay una opción que puedes marcar Ay, para que perdón, también perdón, comparta el perdón. sonido. Lo vuelvo a poner, perdonarme. Pero dejo de compartir. ¿Dices compartir pantalla? Ah, incluir Sí, sonido. Perdón, incluir perdón, sonido. perdón, perdón. Tienes razón. Perdón. Bueno, lo vuelvo a poner rápidamente y disculparme, ¿eh? Si eres un líder empresarial, entonces necesitas saber sobre la inteligencia artificial y la norma ISO 40201. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que operan las empresas. Desde aumentar la productividad hasta mejorar las experiencias de los clientes, los beneficios son infinitos. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí es donde entra en juego la certificación ISO 40201. ISO 4200. Uno garantiza que tus sistemas de inteligencia artificial sean éticos, transparentes y responsables. Genera confianza con los clientes, mitiga los riesgos y te brinda una ventaja competitiva. En un mundo impulsado por los datos, tener la certificación ISO 4200 uno significa que tus prácticas de inteligencia artificial son de primer nivel. En Invideo AI estamos comprometidos a liderar el camino en la creación de vídeos impulsados por inteligencia artificial responsable. ¿Estás listo para liberar todo el potencial de tu negocio con inteligencia artificial ética? Únete a nosotros y sé parte de la revolución de la inteligencia artificial. Bueno, esto, como os comenté, esto no es ninguna publicidad para la herramienta, pero lo que yo quiero transmitir a vosotros es que con unos breves prompts directamente ya estamos generando, ¿no? Datos de tanto de entradas como de salida. Déjame volver a compartir la presentación, minimizar esto.
Entonces, dicho esto, como muy bien veis, lo que las herramientas de inteligencia artificial y lo que las normas vienen a perseguir es esa gestión del dato de entrada con el dato de salida, que los datos sean fiables y sobre todo que el dato sea validado por algún mecanismo interno de nuestras organizaciones. Es una simulación. La norma persigue tanto la simulación, la gestión de las aplicaciones, la tecnología utilizada y el impacto en la transformación de la industria que nosotros tengamos que hacer. Eso es lo que persigue tanto la norma como las regulaciones europeas. Ya más adelante Jorge Pérez hablará de ello. Ejemplos de inteligencia artificial que tenemos actualmente en las industrias, pues reconocimientos faciales, vehículos autónomos, asistencias virtuales, diagnósticos médicos, todo esto es lo que en Europa se ha venido a regular, donde la norma no entra a ver si tu herramienta es buena, es mala, se vende mejor, se vende peor. No, la norma viene a ver que los datos que estemos utilizando tanto en la entrada como en la salida sean eficaces y sean adecuados y que el resultado sea el esperado y que tú controles toda esa cadena de información, tanto en la entrada como en la salida. ¿Qué se está logrando con esto? Pues evidentemente se ha publicado una norma, que es la ISO 42001, que fue la primera norma de inteligencia artificial. Se ha desarrollado ese marco regulatorio para que todas las organizaciones internacionales tengamos la misma línea de juego. En Europa específicamente tenemos un reglamento donde viene a reforzar y de hecho recientemente nos llegan ya peticiones para la adecuación sobre el reglamento, porque una cosa es la ISO, digamos, una cosa sería la 27001 y otra cosa sería el Esquema Nacional de Seguridad. Pues lo mismo aquí, una cosa es la ISO 42001 y la otra es el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. ¿Qué viene a hacer? ¿Que con la ISO ya estamos cubiertos? Pues en gran parte sí, pero no excluye a que tengamos que adecuarnos al reglamento. Actualmente el reglamento se está realizando certificaciones sin acreditación, al igual que la 42001, pero pronto ya hay una corriente de acreditación tanto de la 42001 como un futuro reglamento ya acreditado por todos los países europeos. Entonces, ahí es donde entramos no solamente los consultores, sino las certificadoras, en proporcionar digamos, las vías de adecuación para que vuestras organizaciones estén estandarizado la utilización de las herramientas de inteligencia artificial. El alcance y la aplicación es para cualquier organización, pero evidentemente organizaciones que utilizan inteligencia artificial. ¿Qué tipo de utilización? Cualquiera. Proveedores de soluciones de inteligencia artificial, las que crean la herramienta, y aplicaciones internas y externas. Tú puedes tener una aplicación interna, digamos, un ChatGPT que te genera documentación y lo que vosotros vais a certificar es esa gestión de que realiza la aplicación y que genera la documentación, que esa documentación, tanto en el inicio como en el final, sea eficaz, sea fiable y que el resultado sea el esperado. ¿Tipos de inteligencia artificial cubiertos por la certificación? Pues el aprendizaje automático, los procesamiento de lenguaje natural, la visión artificial, razonamiento autonómico y la robótica, ¿vale? Que son todas las que ahora mismo hay en el mercado. El objetivo principal de la 42001, que yo no voy a entrar a explicarlo porque eso es lo que va a entrar a explicar mi compañero Jorge, pero evidentemente es establecer un marco regulatorio, garantizar una adecuada gestión, aseguramiento del control de toda esa inteligencia artificial, que todos los stakeholders estén conocedores de esa propia gestión y aumentar la competitividad de nuestras organizaciones contra el mercado. Los beneficios de la implantación, o una vez más diré, eso lo va a explicar Jorge, pero evidentemente no hay nada mejor que demostrar la confianza al mercado diciendo, oye, yo ya estoy regulado, mi SOC está regulado, mi organización está regulada, tenemos los mecanismos suficientes para garantizar que todos nuestros datos que están entrando y saliendo son fiables, sobre todo eso fiable, porque como muy bien vimos en nuestro vídeo, pues a lo mejor habla de la 4201, que no está mal, pero no es fiable a lo mejor, porque en el mercado se conoce, me invento, como la 42001. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir matizando y dándole esa pequeña vuelta de tuerca para que la inteligencia artificial sea capaz
de realmente sacar los resultados esperados. Y ahí es donde la norma, evidentemente, tiene el valor en esa implantación, donde todas esas reglas de juego van a verse estandarizadas. Claro. La importancia en el panorama actual, evidentemente, es gestionar los riesgos como cualquier otra norma tecnológica, la transparencia a la hora de demostrar que lo que estamos haciendo es adecuado, la conformidad legal, porque en Europa ya hay unas regulaciones obligatorias para cumplir, y la ética, sobre todo la ética de inteligencia artificial, ahora que todo vale y que ha salido, como estáis viendo ahora mismo en los mercados, esa competencia que hay entre China y Estados Unidos a nivel de creación de herramientas, colapso que ha sufrido Nvidia por no prestar las herramientas suficientes para las creaciones de herramientas. Todo esto hablamos al final de ética profesional. Los riesgos, evidentemente, pues como cualquier otra gestión o cualquier otra norma, pues evidentemente hay riesgos potenciales que tendrán que ser evaluados en un futuro análisis de riesgo. Hay unos desafíos de implantación porque puede haber complejidad técnica, faltas de transparencia, actualizaciones constantes. Todo eso es lo que viene a ayudar una correcta implantación de un consultor que entienda lo que se está haciendo para que luego el auditor, que somos nosotros, vayamos a certificar esa metodología de trabajo. Los requisitos. Una vez más, no me voy a meter en terrenos de Jorge, pero nosotros como auditores, ¿qué vamos a pedir? Pues evidentemente que estén las políticas, una correcta evaluación de los riesgos, una implantación adecuada de los controles, porque al igual que una 27 tiene un anexo donde hay una serie de controles, que se esté haciendo una correcta monitorización y mejora continua, y la transparencia y la consulta de los datos. Eso es lo más importante con las partes interesadas. La estructura de la norma, como cualquier otra norma del anexo SL, tiene del 4 al 10 es prácticamente parecida, con la parte del 6 y 8 exclusiva de inteligencia artificial, y si ya tenéis una 27001, una 20000 o una 9000, ya tenéis una carrera muy larga ganada. Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evolución del desempeño y mejora, es la mínima estructura que todas las normas actuales ya lo tienen. Y prácticamente el NS, entre comillas, también lo tiene. Requisitos específicos, que esto es lo que va a comentar Jorge más adelante, pero evidentemente esto es la parte más de controles, ciclos de vida de la inteligencia artificial, la gestión de los datos, la seguridad y robustez, evaluaciones de impacto y la explicabilidad de esa capacidad para la interpretación del dato. Como veis, nosotros no entramos a ver si la herramienta es buena, es mala, se vende mejor, se vende peor. Simplemente es la gestión que hacéis de esa herramienta. Puede ser propia, puede ser comprada, puede ser desarrollada por vosotros, puede ser parametrizada también, ¿vale? La relación entre una 42000 y una 27001, pues evidentemente la similitud es que son normas enfocadas al riesgo, tiene una estructura de alto nivel a nivel ISO y evidentemente la mejora continua. Algo complementario, pues evidentemente la 42000 se centra en la inteligencia artificial y la 27001 en la seguridad de la información, pero prácticamente es lo mismo, ¿vale? Los beneficios de una implantación conjunta, digamos, contra una 27000, pues eso ya lo comentará Jorge, pero evidentemente la integración global que pueden tener ambas normas. Como hemos visto, del 4 al 10 son prácticamente iguales, y exceptuando que una está basada en inteligencia artificial y la otra estará basada en seguridad de la información. Lo más importante, aparte de la implementación, que vuelvo a insistir, no vamos a entrar en esto, nosotros nos centraremos en el punto final, que es la certificación. Una vez que vosotros logréis la evaluación inicial, la planificación, la implantación y las auditorías internas, pasaremos a la certificación. La certificación tiene la misma estructura que una 27001. Auditoría inicial, compuesta de fase documental y fase ya de certificación, auditorías de seguimiento anuales y una auditoría de renovación. Los certificados duran 3 años. Y evidentemente tiene que ser renovables cada 3 años, pero con auditorías de mantenimiento. Actualmente, ya lo publicaré más adelante, hay una definición que la primera normativa exhaustiva de inteligencia artificial regulada por la Unión Europea
Os dejo el link, esta presentación os la pasaremos más adelante, os dejo el link para que estudiéis la reglamentación. En esta sesión no hablaremos nada de la regulación como tal, aunque Jorge seguramente tocará ciertos matices, pero estamos hablando más que todo de la norma. ¿Vale? En la norma 23.894 está basada en la gestión de los riesgos de la inteligencia artificial, que son normas a consultar. Hay ciertas prohibiciones que vetan sistemas como puntuaciones social y gubernamental, actualmente en la ley de inteligencia artificial, y establece normativas específicas para la aplicación de altos riesgos. Yo os invito que más adelante, una vez que acabe Jorge, hablaremos, si queda un poquito de tiempo, sobre esas normativas de inteligencia artificial. ¿Qué está buscando la ley europea? Pues una estandarización global de todos sus Estados miembros, una innovación responsable para fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial que sea ética y segura, una protección al consumidor, que dónde van a estar mis datos, que es lo que realmente persiguen todas estas regulaciones, qué pasan con mis datos. Actualmente DeepSeek, por ejemplo, que si no se instala localmente, ya sabéis que los datos van a estar en China, eso se empieza a prohibir, y una competitividad empresarial. Hasta Plus está haciendo uso de inteligencia artificial y va a hacer uso de inteligencia artificial en un futuro para la gestión de las auditorías, lo que vamos a ganar en rapidez y agilidad, por supuesto. Recursos adicionales, rápidamente, evidentemente la norma. Desde A+, conjuntamente con Startup, vamos a hacer cursos de formación específicos para programas de formación de inteligencia artificial. Las consultorías, evidentemente, a través de Startup, son cosas que vais a tener que adoptar para lograr una adecuada implementación, y evidentemente hay una comunidad cada vez mayor para los foros y grupos de discusión en la ISO 42001. Simplemente por hacer una acotación, los próximos meses, estos son los cursos, he puesto otros, para que desde A+, ya son cursos muy específicos, donde va a haber, en este caso cursos de NIS el 31 del 3, la ISO 42001, que es la gestión responsable del sistema de inteligencia artificial, que será el 21 del 4, y evidentemente no nos podemos olvidar de DORA, que será el 21 también del 4, en cuestión de resiliencia. Cualquier información, tenemos contactos de A+, para que podáis pues tener una formación más específica en estas áreas, que no solamente es inteligencia artificial, como hemos visto, hay una similitud con otras regulaciones, otras normativas. Bueno, pues le cedo el paso a mi compañero Jorge Pérez, que es donde ahora profundizará aún más en estos temas. ¿De acuerdo? Jorge, adelante. Hola, buenos días. Como comentaban mis compañeros, mi nombre es Jorge Pérez. Soy consultor desde hace 10 años en Startup, en normas sobre todo tecnológicas. Entre ellas está ISO 42001 de inteligencia artificial. Y yo os voy a hablar un poco más sobre en qué consiste la norma, ¿vale? Qué partes tiene, un poco de qué habla el articulado, de qué hablan los controles, qué objetivos tienen, ¿vale? Y luego, pues una vez que termine, haremos una ronda de preguntas y bueno, y si quería Jorge, pues lo que ha avanzado de explicar alguna cosita más, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a compartir mi pantalla. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Lo primero de todo, una pequeña introducción. Vamos a hablar luego de quién tendría que aplicar esta norma y a quién le interesa hacerla voluntariamente. Hablaremos de cuál es la estructura de la norma y luego ya un poco más en detalle qué cosas pide el articulado. Como os adelantaba Jorge, es similar a otras. Y luego, como algunas de las normas, sobre todo las que hacen hincapié en tratamiento de riesgos, como la 27001, tiene un anexo con una serie de objetivos y controles
¿vale? De donde se pueden coger ideas para tratar los riesgos que se identifiquen, ¿vale? Y bueno, igual que en otras normas, pues habría que hacer una declaración de aplicabilidad diciendo de esos controles cuáles vas a aplicar y por qué, o cuáles no aplicas y cuál sería la justificación, ¿vale? Bueno, así pinceladas generales sobre la norma para introducirla. Estamos en un ámbito social y tecnológico donde la inteligencia artificial cada vez se aplica más, ¿vale? Lo estamos viendo tanto un montón de desarrollos y de competencia, por ejemplo, en los modelos de lenguaje tipo ChatGPT, Llama, DeepSeek, hay unos cuantos y bueno, pues está teniendo distintas consecuencias. Hay muchas empresas conocidas que llevan ya un tiempo pensando cómo integrarlo en su negocio. Estamos empezando a ver ya no solo agentes telefónicos que sustituyen a los típicos robots que antes te hacían preguntas y te pedían que marcaras el 1, sino también agentes pues, que responden correos electrónicos, que analizan cosas y gestionan comunicaciones dentro de empresas, ¿vale? Y un poco como los inicios de ciertas tareas repetitivas sustituir a empleados humanos por agentes de inteligencia artificial. Ya se puede decir que es un motor económico en toda la cadena de suministro, desde este tipo de empresas que lo aplican, digamos, en lo más cercano al negocio, desde las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial, empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, empresas que desarrollan pues, servidores, empresas que desarrollan chips, tarjetas gráficas para entrenamiento, para inferencia, ¿vale? Y se espera que sea una de las tendencias más destacadas para este año 2025, ¿vale? Y os diría que también en los siguientes años. Es cierto que con el lanzamiento de DeepSeek ha habido un poco una reevaluación de si va a afectar a cuánto el presupuesto se destina para adquisición de chips, para entrenamiento, para inferencia, ¿vale? E igual es posible que esto sea un poco más eficiente, que sea posible mejorar la eficiencia en todas las partes. Pero de momento lo que estamos viendo es que empresas como Google siguen destinando billones, cantidades similares a las de antes del lanzamiento de DeepSeek a inversión en este sector, ¿vale? Si las cosas son más eficientes, pues es mejor, pero digamos que la voluntad de los grandes tecnológicos en seguir invirtiendo fuertemente en la inteligencia artificial parece que sigue constante. Con lo que, bueno, se puede ver que esto va a seguir siendo un negocio, un ámbito de inversión interesante, etc. Y como consecuencia de todo esto, pues en la sociedad estamos viendo cierta disrupción, ciertos desafíos sociales, ciertos problemas que puede haber de seguridad, de privacidad, cómo puede afectar a libertades y derechos de los ciudadanos, ¿vale? Y esto ya es distinto. Hay países como Estados Unidos que, sobre todo con esta nueva administración, lo que quieren es apoyar este sector. Hay otras zonas como la Unión Europea que parten más de la regulación y de la preocupación de cuáles pueden ser estos desafíos, intentar limitar los efectos más perjudiciales que pueda tener este tipo de sistemas, ¿vale? Y las consecuencias, pues, ¿qué son? Como el reglamento europeo, la conocida AI Act, cosas como la ISO 42001 y los objetivos pues serían proporcionar o bien un marco regulatorio o bien un sistema que te ayude pues a desempeñar las funciones en tu organización de forma responsable, ¿vale? Para que estos sistemas de IA estén protegidos adecuadamente contra ciertas amenazas y gestiones las cosas de forma responsable para no dañar pues esto que hablábamos de la privacidad, los derechos de los ciudadanos, etc. ¿Vale? Entonces, esta norma pues incluye una serie de requisitos que tenemos que cumplir, ¿vale? Igual que tienen otras normas ISO en ámbitos como calidad o seguridad, pero en este caso la inteligencia artificial. Entonces, se trataría de hacer un sistema de gestión, ¿vale? Estableciendo pues una serie de requisitos, implementar pues una serie de procesos a través de procedimientos documentados y luego pues en el tiempo ya mantener ese sistema de gestión e irlo mejorando año a año de forma continua, ¿vale? ¿Quién la tiene que aplicar?
Bueno, con el lanzamiento, o ya desde que había borradores del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en el artículo 40, lo que se dice es que, bueno, va a haber unas normas armonizadas. Se espera que la 42.001 sea la armonizada en concreto para esto. Y lo que se dice es que si tienes un sistema de alto riesgo, ¿vale? Porque distingue, bueno, ciertas consideraciones. Entonces, si lees la ley y ves que te aplica como sistema de alto riesgo, te interesa implantar la 42.000 para que se considere conforme, ¿vale? Con esa norma armonizada y que se presuponga que cumples los requisitos o la mayoría de requisitos de esta norma, ¿vale? Y es interesante lo que comentaba Jorge antes de si pensáis certificar la 42.001, se podría solicitar a Plus también auditoría del reglamento y que tengáis pues certificados declarando que se cumplen las dos cosas, ¿vale? Porque de momento todavía no está armonizada y no hay fecha exacta para cuándo sería. Luego, si os aplica este reglamento, igual que el de protección de datos, tiene una serie de sanciones contempladas, ¿vale? Depende de si has realizado una práctica prohibida, simplemente un incumplimiento, o lo más leve, que sería pues que has proporcionado a partes interesadas información errónea o voluntariamente igual engañosa, ¿vale? Y hay varios rangos, dependiendo del tipo de incumplimiento. Las prácticas prohibidas, la sanción llegaría hasta el 7%, ¿vale? Que sería el máximo. No de tus beneficios, no de tus ganancias, sino del volumen de negocio, ¿vale? Con lo cual, igual que en protección de datos, digamos que los incumplimientos más graves de esta regulación pueden tener consecuencias muy dañinas para una empresa, ¿vale? Más allá del cumplimiento y de prevenir contra incumplimientos y sanciones, esta norma es interesante tanto para empresas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Sea la parte más básica que soporta a nivel pues, de infraestructura, sea desarrollo de modelos, sea empresas que simplemente utilicen software con inteligencia artificial de terceros, ¿vale? Y bueno, en general, pues para prevenir prácticas abusivas de la empresa en general, de empleados, que bueno, aunque no tengamos lo que llama sistema de alto riesgo en la ley, pues igual que con otros sectores de compliance o que otras normas, pues conviene a veces de forma proactiva en la empresa prevenir contra ciertos incumplimientos y pretender fomentar que se haga todo de forma responsable, ¿vale? Bueno, la estructura, como os adelantaba Jorge, es muy similar a otras normas ISO, ¿vale? El articulado, básicamente la parte obligatoria va del punto 4, contexto de la organización, al punto 10 de mejora. Entonces, si tenéis implantada una ISO 9000, una ISO 27000, una 20000, toda esta parte pues os va a sonar muchísimo, ¿vale? Simplemente donde otras normas te dicen, por ejemplo, tienes que identificar los aspectos internos y externos del contexto de la organización que sean relevantes para tu sistema de gestión. Pues en vez de para tu sistema de gestión de seguridad o de calidad, en este caso para tu sistema de IA, ¿vale? Tiene una parte también pues, de liderazgo, planificación, soporte, operación, ¿vale? Vamos a ir a continuación hablando un poco del articulado y una vez que terminemos hablaremos de la última parte, de los objetivos y controles que te ofrece la norma para realizar tratamiento de riesgos, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a hablar del articulado. Lo primero, punto 4 y 5, contexto y liderazgo, ¿vale? Lo que ya os adelantaba, tienes que determinar las cuestiones internas o externas que sean relevantes para el sistema de gestión de la organización, ¿vale? De todo lo que es el contexto interno, externo de la organización, ¿vale? Además, hay que identificar lo que os adelantaba Jorge, quiénes son tus stakeholders y, bueno, pues requisitos, expectativas, ¿vale? Que es lo interesante que tienen ellos pues a nivel de necesidades, cosas que te pidan a nivel contractual, ¿vale? Cosas que aunque no firmes, pues tienen una expectativa. Hay que determinar también, por supuesto, cuál va a ser el alcance, ¿vale? En general de todo el sistema de gestión, el alcance también de auditoría, que no tiene por qué coincidir, pero suele hacerlo.
Y luego, pues ya si quieres, ciertos procedimientos pueden tener distintos alcances, ¿vale? Pero bueno, hay que definir también lo que os comentaba antes, la aplicabilidad. Hay que hacer una declaración de aplicabilidad, ¿vale? Una vez que tengamos el análisis de riesgos, hay una serie de controles que son obligatorios porque piden cosas que te pide el articulado, ¿vale? Simplemente para enfocarlo un poco más. Y hay otros, pues, que en función de los riesgos que te salgan más altos, vas a querer aplicar o no aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, partiremos de una situación actual donde la empresa ya está aplicando ciertas cosas, pues, por buenas prácticas de forma intuitiva. Y ahí se hará, pues, una especie de análisis gap para ver respecto a los controles que faltaría por aplicar, ¿vale? Y a la vista del análisis de riesgos, lo que vamos a hacer es ver, este riesgo sale alto, habría que aplicar este tipo de controles, ya se está haciendo, habría que hacerlo, y con eso pues generar unos objetivos de tratamiento de riesgo, ¿vale? Un plan de tratamiento de riesgo o plan de mejora del sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Para tratar esos riesgos y alcanzar pues unos riesgos objetivos más altos que ya sean aceptables, ¿vale? Siempre dependiendo del apetito de riesgo de la empresa. Además, en la parte ya de liderazgo hay que definir roles y responsabilidades, hay que definir una política de inteligencia artificial que, como en otras normas, hay que informar a las partes interesadas, la típica política, unas declaraciones sencillas que se suele publicar en la página web, ¿vale? Y luego en los siguientes apartados de planificación y de operación, en la parte de planificación te dice que tienes que establecer una serie de procesos, ¿vale? Así que va a haber que procedimentar cómo hacer un análisis de impacto, cómo hacer un análisis de riesgo, cómo hacer un análisis a partir del contexto y partes interesadas donde veamos pues, qué riesgos y oportunidades generales te salen de ahí, ¿vale? Y luego en la parte de operación lo que te pide es que esos procesos que has establecido a nivel teórico de cómo realizar estos procesos, lo apliques, ¿vale? Y hagas una evaluación de impacto, identifiques qué riesgos tienes, valores los impactos de los activos relevantes del sistema de inteligencia artificial, consideres cuáles son las amenazas que afectan a esos activos, ¿vale? Cuáles son las fuentes de riesgo. Y bueno, pues viendo el impacto, viendo la probabilidad, vas a tener pues unos niveles de riesgo, ¿vale? Si no consideras las medidas de seguridad, los llamaríamos potenciales. Una vez que dices, bueno, estas son las medidas que yo ya tenía, ¿qué tal me sale? Tendrías unos riesgos actuales, ¿vale? Y habría que tratar por los más altos y hacer pues unos riesgos objetivos que cuando se termine de realizar el plan de tratamiento de riesgo, ¿vale? Pues serían unos riesgos residuales que ya podrías aceptar, ¿vale? Además de todo esto, pues se pide que se haga una gestión de cambios, ¿vale? Otras normas suelen pedir también en general que hagas una gestión de cambios formal del sistema de gestión, ¿vale? Y además, otras normas como la 27.000 o como la 20.000 también te piden que cuando hagas modificaciones más a bajo nivel, ya más técnicas en la infraestructura, ¿vale? En lo que se suele llamar activos en la 27.000 o que se llaman elementos de configuración en la 20.000, aquí serían componentes o módulos del sistema de inteligencia artificial. Los cambios relevantes que hagas, pues hay que controlarlos, ¿vale? Las empresas que desarrollan software con inteligencia artificial y eso, pues seguramente ya están acostumbrados a hacer una gestión de cambios formal entre versiones y eso, ¿vale? Y para otro tipo de empresas, pues a veces es una práctica que hay que introducir y ir registrando los cambios, que tengan su aprobación, etc. En la parte de soporte, se pide que se identifique cuáles son los recursos que se están utilizando para el sistema de inteligencia artificial, desde la parte, digamos, de alto nivel de la empresa, desde dirección normalmente, hay que proporcionar los recursos que sean necesarios, ¿vale? Gestionar, en cierta forma, pues la capacidad del sistema de IA. Tendremos también que determinar cuál es la competencia que necesitamos de los empleados, ¿vale? Para trabajar en cuanto a las funciones y responsabilidades que tengan del sistema de IA. Y a la vista de eso, pues hay que hacer
una capacitación, una formación, ¿vale? Y también concienciación a los empleados para que alcancen pues, las competencias que habíamos definido, ¿vale? También, igual que otras normas, hay una sección que quiere que se planifiquen las comunicaciones que vas a hacer, tanto a nivel interno dentro de la empresa como al exterior a partes interesadas, ¿vale? Y que hagas una gestión formal y correcta de la información documentada, ¿vale? Al final todos estos sistemas de gestión se basan en una serie de documentos. Es habitual pues, que tengas una política, un manual de gestión, una serie de procedimientos, unas plantillas para hacer registros, ¿vale? Y que pues, de forma formal pues, hagas las modificaciones, control de versiones, aprobación de los documentos, ¿vale? Esto es común en todos los sistemas. Y por último, el articulado te pide que hagas pues, una evaluación del rendimiento del sistema y mejora continua del mismo, ¿vale? Entonces, en cuanto a evaluación, vamos a querer determinar qué cosas es necesario medir dentro del sistema de gestión, ¿vale? Estableciendo pues, una serie de indicadores que no son más pues, que unas métricas, que unas estadísticas que defines y que en el tiempo pues, vas a ir tomando una serie de muestras y estableciendo unos objetivos vas a ir evaluando para las muestras de ciertos periodos si estás cumpliendo el objetivo o si habría que abrir pues una no conformidad o una acción de mejora, ¿vale? Cuando tengas pues desviaciones dependiendo de la gravedad de las mismas. También se quiere que se haga una revisión por dirección, mínimo anual, ¿vale? Como en la mayoría de normas ISO, donde pues hay una serie de aspectos que te dice la norma que tienes que revisar unas entradas y tienes que generar unas salidas y hacer un informe de todo ese proceso de revisión y evaluación del sistema de gestión y cuáles son las conclusiones, ¿vale? De la parte de mejora, hay que hacer una mejora continua, ¿vale? Establecer planes de mejora, objetivos para el sistema de gestión, objetivos para los sistemas de IA, ¿vale? Hay una serie pues, de principios, de objetivos que te sugiere la norma por donde puedes encaminar cuáles serían los objetivos, ya dependiendo pues, un poco de la empresa y cómo encaje la IA en la misma, ¿vale? Y también pues, habría que realizar auditorías internas y si la queréis certificar, pues también auditorías externas, ¿vale? Los hallazgos que hubiese en las auditorías, sean de un tipo o de otro, van a estar clasificados pues, como no conformidades, como observaciones, como oportunidades de mejora y hay que gestionarlo, ¿vale? Las no conformidades con acciones correctivas, las observaciones pues también se suele hacer una evaluación y corregir las que se vea correcto. Y luego pues ciertas oportunidades de mejora que pueda recomendar el auditor pues también se podrían abordar normalmente pues ya como un objetivo, como una acción de mejora, ¿vale? Hasta aquí el articulado. Vale, vamos a ver entonces ahora cuál serían la parte de controles de la norma, ¿vale? La tabla de controles se divide en varias partes, ¿vale? Lo primero es las políticas de IA y la organización. Sobre las políticas, el objetivo, ¿vale? De lo que se trata es de proporcionar una dirección en la empresa, ¿vale? Gestión y soporte para lo que es el sistema o los sistemas de IA que tiene la empresa de acuerdo a los requisitos de negocio, ¿vale? En cuanto a esto, pues bueno, va a haber que establecerla, aprobarla formalmente, publicarla a partes interesadas y hacer una revisión anual, ¿vale? Sobre la organización interna, esto también se comentaba en el articulado, hay que establecer responsabilidades, ¿vale? Normalmente va a tener ciertas responsabilidades la dirección, el equivalente a lo que serían otras normas, responsable de calidad, responsable de seguridad, que sería responsable de inteligencia artificial, y puede haber por debajo también más responsabilidades que haya que asociar a los desarrolladores, quizás tener un responsable de sistemas, personal técnico, ¿vale? Etcétera. Al final, como vamos a tener que hacer procedimientos sobre planificación, implementación, operación, mantenimiento del sistema de IA, bueno, pues va a haber que ir viendo quién tiene que hacer ciertas tareas, ¿vale? Más adelante hay controles también para gestionar los recursos del sistema de IA y para evaluar los impactos, ¿vale? En cuanto a la gestión de recursos, lo que se pretende es que la organización garantice que estos recursos se gestionen de forma correcta, que sean suficientes y adecuados para el desempeño del sistema de IA, ¿vale?
y tener en cuenta pues, los riesgos y los impactos que se van identificando, ¿vale? Esto realmente se piden controles más adelante, pero bueno, hay que verlo en retrospectiva. Sobre la evaluación de impactos. Esto no es una evaluación de impacto pues como en seguridad, que lo que te preocupa es igual pues la disponibilidad de tu servicio, el daño que puede sufrir pues la integridad o la confidencialidad de la información, ¿vale? Aquí hay ciertos principios o ciertas fuentes de riesgo que quieren que se consideren, ¿vale? Sobre todo lo que pueda afectar a los individuos, lo que pueda afectar a la sociedad, ¿vale? Problemas de derechos, problemas de libertades, etc. Y luego, pues considerándolo en todo el ciclo de vida de ella, ¿vale? Me da lo mismo que me surja un problema cuando estoy entrenando un modelo, que si es en el momento de hacer inferencia o si es con los resultados de los prompts que me da la IA, que voy a hacer luego con esa información, ¿vale? Sobre todo IAs que quizás sean para uso interno en la empresa, pueden generar respuestas que tengan información confidencial o incluso aunque no sean de uso interno, IAs que se implementan en los servicios de negocio que usa directamente pues, el cliente, pues habrá que tener en cuenta ciertas cosas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a establecer una escala y en función de esa escala pues vamos a valorar cuál es la gravedad de los impactos, ¿vale? Luego, os lo decía un poco, hay como un ciclo de vida del sistema de IA, ¿vale? En parte similar al ciclo de vida de desarrollo de software, ¿vale? Obviamente, pues cuando no existe va a haber que hacer un análisis, un diseño, luego pues se desarrollará, se implementará, hay que hacer ciertas validaciones y verificaciones, ¿vale? Y hay que considerar también, una vez que está como la parte software, voy a necesitar, pues a menudo entrenar el modelo. Para entrenarlo es muy importante los datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de controles que quieren que garantices que se va a hacer como un seguimiento y unas verificaciones correctas a lo largo del ciclo de vida, ¿vale? Cuáles son esas fases y qué requisitos hay que tener en cada fase, cuáles son los objetivos que pretendes cumplir con todo eso, ¿vale? Cuáles serían como los requisitos o requerimientos que hay que definir y validar en cada etapa, ¿vale? Y a nivel de datos, pues que los datos tengan una calidad adecuada, hay que documentar pues las fuentes de los datos, hay que realizar pues ciertas validaciones y protegerlos, ¿vale? Bueno, luego en cuanto a partes interesadas, pues obviamente vamos a tener una serie de partes, sean internas o sean terceros, clientes, etcétera, ¿vale? Hay que identificarlas y queremos garantizar que hayamos documentado y publicado la información necesaria para esas partes, ¿vale? A veces puede ser pública, a veces se puede entregar a los clientes, lo que es adecuado en cada caso, ¿vale? Y en cuanto a responsabilidades, pues hay que definir ciertas cosas por escrito, que quede claro quién es responsable de cada cosa entre cliente y proveedor, teniendo en cuenta pues un poco ciertas cosas que me preocupan, ¿no? de los riesgos. Y luego la última parte de controles está destinado al uso. Sobre el uso, pues igual que otros tipos de software, se suele hacer pues una serie de manuales y documentación que se entrega al cliente. Hay que garantizar que esta información se documente adecuadamente, se revise cada cierto tiempo para ver que siga siendo adecuada, ¿vale? Por ejemplo, pues en cada versión importante que vayamos a desplegar de nuestro sistema, ¿vale? Hay que ver que esté alineado con las políticas, objetivos, criterios que hayamos definido, ¿vale? Y bueno, y que en general sea útil para las necesidades del cliente, ¿vale? Y puede, bueno, pues haber distintos documentos en función de si es un responsable en el cliente, si es un empleado, un usuario final, ¿vale? Igual que en otros tipos de software. Bueno, y entonces aquí ya abriríamos el turno de preguntas, ¿vale? Ya he llegado al final de mi presentación. Veo que hay por aquí algunas registradas, iremos viendo
Bueno, antes de nada, antes de dejar de compartir mi pantalla, voy a poner también la última transparencia, simplemente porque tengáis mi correo, ¿vale? Podéis escribirme a jorge.perez@segurainformacion.com o a jorge.perez@vps-strategic.com, ¿vale? De todas formas, solemos mandar un email luego a los asistentes con las transparencias, ¿vale? De las presentaciones que hemos realizado y eso, ¿vale? Así que nos pondremos en contacto de todas formas. Y entonces, bueno, pues vamos a ver un poco las preguntas, ¿vale? Lo que sea más así de auditoría, certificación, pues os responderá Jorge Castro. Lo que sea pues más de consultoría, eso os lo puedo responder yo, ¿vale? Yo creo que la última, Jorge, la primera de todo, la de hace 31 minutos, eso va para ti, o sea que te la leo yo. Vale, empezamos por la más antigua entonces, ¿no? Sí, Vale. ¿cuánto tardáis más o menos en preparar la documentación para esta certificación? Vale, efectivamente esto es de la parte de consultoría, ¿vale? Sí. Bueno, es cierto que he explicado un poco el articulado, los controles, un poco que pretende que hagas la norma y nada, un poco del proceso de consultoría, ¿vale? Es similar a otras normas. Solemos necesitar información sobre dos cosas. Sobre los activos y recursos que vosotros utilizáis para que el sistema de IA funcione, ¿vale? En este caso también pues hablaremos de datos, de lo que necesitáis para el entrenamiento y eso, ¿vale? Y también pues sobre el cumplimiento, ¿vale? Entonces habrá pues una reunión o un cuestionario para recopilar información de cómo estáis ahora mismo sobre los controles que pide la norma, ¿vale? Para hacer como ese análisis gap de cómo estáis respecto a qué pretende la norma que se haga, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa información, solemos tardar 2 semanas, ¿vale? En preparar todos los documentos y para recopilar esa información suele ser también 1 semana o 2, ¿vale? Entonces, normalmente, al final de un mes o así, obviamente, pues dependiendo de cómo esté de liado el cliente y eso, ¿vale? Que necesitamos obviamente cierto tiempo por vuestra parte. Normalmente en un mes pues solemos poder entregar la documentación y que pasaseis pues una primera auditoría interna, ¿vale? Y corregir lo que fuese necesario para ya estar preparados para la externa, ¿vale? Entonces, te voy a leer yo la siguiente, que es sobre auditoría, ¿vale? Dicen que les gustaría saber, una vez que pasa la auditoría, entiendo que la externa, cuánto tiempo tarda en emitirse el certificado. Vale, una vez que se cierre el expediente, cuando hablamos de cierre de expediente, imaginamos que si pasa la auditoría no hay no conformidades, pues ese día se cierra el expediente y una vez que se firma y todo. Si hay una no conformidad, hay un plan de acciones correctiva, pues es en ese momento cuando se cierra el expediente. Independientemente de cualquiera de las dos situaciones, sin no conformidades o con conformidades, una vez que ya está firmado todo y se cierra todo, máximo 15 días. Vale. Vale, la siguiente necesitamos tener... Bueno, preguntan también si necesitarían experiencia previa. Bueno, la estoy leyendo yo y esta la puedo contestar yo. Si necesitaríamos tener experiencia previa con normativas ISO para certificarnos en esta. No, ¿vale? Para ninguna norma ISO necesitas experiencia previa. De hecho, es algo que tiene bueno las normas ISO, ¿vale? Las normas ISO todas se hacen lo suficientemente genéricas para que las pueda aplicar cualquiera, ¿vale? Da igual que sea pues de calidad, inteligencia artificial, de lo que sea, las puedes aplicar en una frutería o en Microsoft, ¿vale? En todo tipo de empresas, independientemente de si la creaste ayer o tiene 20 años, o si tienes 5 empleados o tienes 5.000, ¿vale? Exactamente. Esto es algo bueno que tienen las normas ISO. Bueno, obviamente, sí que... el que tenga alguna cosa ya hecha, ¿vale? Pues tiene alguna ventaja, ¿vale? El que ya tuviese buenas prácticas implantadas de inteligencia artificial, porque igual tenía un sistema que maneja datos relevantes y tenía ciertas preocupaciones, pues igual tiene parte del camino hecho, o el que ya tuviera pues unos documentos destinados a una norma de calidad o de seguridad, pues igual hay cosas ahí que se puede reaprovechar, ¿vale? A veces lo que hacemos es integrar la norma dentro de un sistema ya existente, ¿vale? En vez de dar una documentación completamente nueva para esta, ¿vale? Pero bueno, la respuesta es no hace falta nada y nosotros parte de la consultoría es analizar qué es lo mejor en vuestro caso, ¿vale? ¿Cuál sería el punto de vista para vuestro proyecto concreto? Muy bien, pues yo si quieres leo la siguiente. Buenos días, antes de nada, gracias por el webinar, gracias a vosotros por asistir. ¿Qué pasaría si usamos IA de terceros?
Bueno, como en las transparencias tanto de Jorge como la mía, evidentemente la norma abarca la utilización de terceros como proveedores de tecnología o proveedores de IA, y entonces simplemente volvemos a lo mismo. Lo que la norma persigue es la fiabilidad del dato, el control que tengas del mismo, de la herramienta del dato y la utilización que hagas, en qué ámbito lo estés haciendo. Pero normalmente, de hecho, el 80-85% de las empresas utilizarán siempre IA de terceros para la aplicación y la certificación de esta norma. Sí, la mayoría de empresas no van a desarrollar un sistema de IA, la mayoría de empresas lo van a utilizar, ¿vale? Entonces, esto se ha tenido en cuenta al hacer la norma y se puede adaptar. Os decía antes que hay que hacer una declaración de aplicabilidad donde tú dices qué controles aplicas y cuáles no aplicas y por qué, ¿vale? Pues en el caso de que solo se use inteligencia artificial y no se desarrolle, va a haber ciertos controles, por ejemplo, pues de análisis, de desarrollo de software, de ciertas pruebas que se van a marcar como no aplican, y luego pues va a haber ciertas partes que sí que se va a poder hacer y se va a marcar como que aplica. A nivel de hacer análisis de impacto, análisis de riesgo, lo mismo. Hay ciertos activos que quiere que se tenga en cuenta la norma que una empresa puede no tener, o hay ciertas fuentes de riesgo que algunas empresas pueden tener y otras no, ¿vale? Eso es parte de la evaluación, se va viendo qué es lo que te afecta y se tiene en cuenta lo que sea interesante en cada caso concreto, ¿vale? Perfecto. Y bueno, dice la última, buenos días, muchas gracias por el webinar. El análisis de riesgo, este es para ti, Jorge, ¿eh? El análisis de riesgo para obtener la ISO 42001 ha de hacerse de acuerdo a la ISO 23894. A ver, yo recomendaría a los clientes no preocuparse por esto, ¿vale? Si contratas a una empresa como la nuestra de consultoría, es precisamente como para que os ahorremos trabajo, ¿vale? Y no tener que preocuparos vosotros de cierto nivel de detalle, ¿vale? Entonces, te adelanto que nosotros tenemos en cuenta esa norma, ¿vale? Pero normalmente esto es transparente para el cliente. No le decimos al cliente, mira, está basado en esto, está basado en tal. Simplemente explicamos, mira, hacemos el análisis de riesgos de esta forma, hay que valorar esto, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Y nosotros por debajo pues estamos teniendo en cuenta tanto lo que dice la 42 como lo que dice esta 23.000, ¿vale? Entonces, si no nos contrataseis a nosotros y quisieseis hacer análisis de riesgos por vuestra cuenta, o yo os recomendaría tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya que has visto que la norma existe, ¿vale? Y la conoces, yo te recomendaría que sí que la tengas en cuenta porque, digamos que reutilizas ideas que te están bien orientadas y te va a ahorrar trabajo, ¿vale? Pero la 42.000 no te obliga estrictamente a que lo hagas todo al dedillo teniendo en cuenta esta, ¿vale? La puedes leer y decir todo esto me encaja y esta parte creo que la voy a ignorar, ¿vale? Puedes no leerla, que mientras hagas un análisis de riesgos que tenga sentido y que cumpla lo que diga la 42.000, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Depende pues de lo que hagas en cada caso concreto, porque sí que es cierto que los auditores pues van a conocer esa norma, van a tener ciertas expectativas de cómo está un análisis de riesgos bien hecho, y si lo que haces igual es demasiado básico, un análisis de riesgos pues que sea muy pobre, pues sí que te pueden poner pues una no conformidad o observación, dependiendo del caso, y incluso una recomendación de que tengas en cuenta esta norma, ¿no? De, oye, mira, no te inventes tú cómo hacerlo, no quieras aquí reinventar la rueda, existe esta norma, tenla en cuenta, ¿vale? Exactamente. Sí. Suscribo todo lo que ha dicho Jorge. Bueno, pues yo creo que de momento no hay ninguna otra pregunta. Hay un par de cosas que tomé nota mientras explicabas, que no es que tenga yo la duda, pero creo que igual es interesante que Sí. lo comentes, que es cómo funciona la auditoría, si tiene dos fases como otras normas, cuánto dura, ¿vale? Un poco esas cosas que si alguien no ha pasado nunca una auditoría norma ISO, pues igual les puede interesar saber. Vale, perfecto. Pues evidentemente, como cualquier otra norma ISO, se compone de una fase 1 documental, donde por lo general depende del tamaño de la organización. Siempre hablo de tiempos muy ambiguos, porque siempre comercialmente hay que determinar los tiempos de cada organización, pero una fase 1 normalmente es mediodía, máximo un día, ¿vale? Documental, donde solo evaluamos la documentación, no evaluamos ninguna implantación como tal, tecnológica.
y luego se compone una fase 2 que vuelve a lo mismo, depende del tamaño de la organización, puede ir desde un día y medio a 2 días. Algunas serán muy grandes, irá 2, 3 días más, pero normalmente la estándar es eso, día y medio, 2 días, 2 días y medio a lo sumo, ¿no? Donde evaluamos también cualquier cambio producido de la fase anterior, que es la documental, y toda la parte de implantación de medidas y controles tecnológicos de la norma. También, evidentemente, se evalúan los riesgos, se evalúa toda la parte de indicadores y una vez finalizado se emite un informe donde si es un informe con no conformidades, pues con la ayuda de vuestros consultores se hace un plan de acciones correctiva, eh, siempre con sentido común, porque entendiendo que una fase inicial de certificación, el sistema todavía es inmaduro y poco a poco vamos a ir madurándolo. No necesitamos un sistema perfectamente maduro ya establecido en una fase inicial. Y luego, pasado ese tiempo, como dije anteriormente, que pasados los 15 días aproximadamente, eh, ya tenéis un certificado, donde ese certificado tiene una vigencia de 3 años, siempre y cuando las reglas de juego se cumplan, que es pasar una vez auditoría anual de certificación. Luego tendréis que pasar auditorías también, auditorías internas y cualquier cambio que requiere el sistema. Y pasados esos 3 años, al tercer año es una auditoría de renovación. Más o menos las auditorías de seguimiento es una jornada, más o menos, y esas auditorías de renovación pueden ir entre 1,5 a 2 jornadas máximo también. Y más o menos este es el sistema de certificación, ¿vale? Sí es importante que a la hora que necesitéis la solicitud de un presupuesto, si comercialmente ya y a nivel de consultoría ya lo tenéis pensado realizar y alguien os está solicitando, un cliente, oye, necesitamos saber que ya estés en la implantación de una 42001 o un cliente o un proveedor. Recordar que desde A Plus se pueden emitir cartas de estado donde decimos, oye, ya el cliente ha aceptado una oferta, o el cliente ya ha planificado su auditoría, o el cliente ya ha pasado auditoría y está pendiente de decisión técnica. Son estados que nosotros podemos plasmarlo en una carta que son perfectamente válidas para demostrar que habéis iniciado un proceso, que estáis en medio del proceso o que lo habéis finalizado pendiente de una decisión técnica, ¿vale? Eso es importante también que lo sepáis. Vale, pues nada, muchas gracias por la explicación y no hay ninguna pregunta nueva, ¿vale? Yo creo que no. Así que yo creo que lo podemos ya dejar aquí. Ya por finalizado. Además, más o menos hemos clavado la hora. Nos Sí. habíamos propuesto que fuera hasta las 12, así que bueno. Bueno, Espera, hay una nueva publicación en las preguntas. Hola, ¿cuántos controles tiene el anexo? Se auditan todos los años, como la 27 se hace una selección. bueno, En los seguimientos no los miráis todos, ¿verdad? no. En una fase inicial, evidentemente se miran todo, excepto los que, como muy bien ha dicho Jorge, los que se pueden excluir. Los que se pueden incluir normalmente son los de desarrollo. Y en una fase de seguimiento solamente miramos, digamos, un 50-60% de los controles aplicados en tu sistema. Vale. Esto es de forma similar en las auditorías internas, ¿vale? Normalmente el primer año pues sí que se da más importancia a cuál era el estado de los controles, ¿vale? Si ya se cumplían o no se cumplían eso. Y luego pues en años posteriores nada, se hace como un planning a 3 años de cuáles hay que ir revisando. Hay algunos que, igual que en otras normas, se revisan todos los años. Yo que sé, el que tiene que ver con la política, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno. Y sobre un poco el detalle de los controles, hay varias secciones que van desde la 2 hasta la 10, ¿vale? Hay algunas secciones que tienen más, otras que tienen menos, y en total son 39 controles, si no me equivoco, ¿vale? Sí, son pocos, pero bueno, Os dentro de hablo de esos memoria, 39 controles hay pero me bastantes encaja. cosas que hacer, ¿eh? Sí, de todas formas, lo dicho, no tienes por qué aplicarlos todos. Dependiendo Efectivamente, de tu caso, igual hay algunos que no te aplican, o que hay cosas que, bueno, pues no tienes apenas riesgo en algo, igual pues cierto control no te hace falta aplicarlo, ¿vale? Eso depende de cada caso. En Eso es. general, se parte del punto de vista que
que se intenten aplicar todos, ¿vale? Para que los riesgos sean los más bajos posibles, salvo los que no tengan ningún sentido porque no tienes ese tipo de activo o no, esa amenaza por lo que sea no te afecte, ¿vale? Eso. Muy bien. Vale. Ahora no veo que sí salten más preguntas nuevas. Yo creo que ya podemos dar por finalizado el webinar del día. Bueno, por mi parte agradeceros la asistencia. Estamos encantados de ayudaros en cualquier consulta que tengáis. Mi correo es jorge.castro, como lo habéis visto en la presentación, pero jorge.castro@applus.com con 2P. El de mi compañero José Francisco Bonet, josefrancisco.bonet@applus.com, y el de Jorge, el que ya he comentado anteriormente. ¿Vale? Pues Bueno, si tenéis alguna duda ahora después de que cerremos o os viene mañana a la cabeza, lo que sea, pues nos podéis escribir, ¿eh? por Sin supuesto, problema. por supuesto. Bueno, pues nada, Vale. muchas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego.